Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis de nuestros antepasados extraterrestres, el famosísimo y, seamos sinceros, súper controvertido texto de Robert Charroux. Y preparaos, porque esto desafía por completo absolutamente todo lo que nos enseñaron en el colegio. Es una obra fascinante, una mezcla loquísima entre magia antigua y ciencia fantástica. Para todos los que buscan respuestas más allá de la versión oficial, esto nos va a romper muchos esquemas y nos dará una perspectiva radicalmente diferente sobre el origen de la humanidad. Y todo esto nos lleva a una pregunta monumental. ¿Y si la historia que conocemos es un invento? Literalmente una invención. Según los textos de Charroux, la narrativa histórica clásica hace aguas por todas partes. Nos pide hacer algo muy radical, cuestionar todo lo que damos por sentado y plantearnos si no estamos de hecho inmersos en un relato fabricado simplemente para encubrir una verdad muchísimo más espectacular. Sección 1. La historia prohibida. Un pasado oculto. Vale, para entender esto a fondo tenemos que hablar de la prehistoria. Este es el concepto clave aquí. Charroux defiende que esta es la historia auténtica, la de verdad, la que ocurrió en esas épocas que la Academia insiste en llamar prehistóricas. Es decir, una historia completamente libre de las falsificaciones clásicas, montada a partir de esas piezas incómodas que nunca, jamás encajan en el rompecabezas tradicional. Y ojo a esta afirmación porque es tremendamente contundente. Charroux no se apoya en leyendas urbanas o mitología abstracta. Él insiste en que esta prehistoria se sostiene sobre documentos reales, estudios secretos y descubrimientos inéditos. Hablamos de pruebas físicas y tangibles que, al parecer, el sistema académico ha preferido barrer debajo de la alfombra porque resultaban demasiado problemáticas. Es como un choque de trenes constante a lo largo de su obra. A un lado tenemos a los sabios anteriores, estancados y atados de pies y manos al dogma de la historia clásica. Y al otro lado, el terreno fascinante de la ciencia fantástica. Según el autor, necesitamos abrazar esta perspectiva para entender los grandes misterios del mundo, porque es el único puente real entre lo desconocido y la supuesta magia antigua. Si miramos el pasado desde este ángulo, el panorama es apasionante. De repente cabe la enorme posibilidad de que nuestros ancestros tuvieran una tecnología avanzada o incluso unos orígenes que no tienen absolutamente nada que ver con lo que damos por válido hoy en día. Son este tipo de misterios los que nos obligan a quitarnos los prejuicios de encima. Sección 2. Cohetes del siglo XVI. Ingeniería temprana. A ver, abramos el primer gran expediente. Viajamos a Rumanía, al famosísimo manuscrito de Sibiu. Esta cronología es de locos, porque documenta paso a paso la creación de cohetes de combustible sólido varios siglos antes de que existiera la carrera espacial. Todo empieza con unas notas en 1417, avanza brutalmente a partir de 1529 y culmina en 1555 con un lanzamiento exitoso, en pleno siglo XVI. Es que el nivel de ingeniería de Konrad Haas es, sinceramente, para no creérselo. Este hombre diseñó conceptos supermodernos que esperarías ver en Cabo Cañaveral, no en el Renacimiento. Cohetes de 2 y 3 pisos con combustible sólido, estabilización con alas en delta y hasta una cabina que describió como casa voladora. Y lo más fuerte es que esto no se quedó en papel. Miles de personas presenciaron cómo ese cohete despegaba en 1555. Pasamos a la sección 3. Dioses extraterrestres en América. Anomalías aeroespaciales. Nos vamos a México. Cuando nos topamos con imponentes tallados en piedra de hace 2000 años en Monte Albán, surge la gran duda inevitable. ¿Cómo narices interpretamos esto? Sobre todo cuando las figuras representadas llevan puestas unas escafandras cerradas idénticas a las de los cosmonautas actuales. Pues bien, para los investigadores del CEREIC no hay debate que valga. Es un croquis técnico, tal cual. Señalan que ya hay dibujado con una precisión asombrosa un motor, una hélice de 3 palas girando sobre un eje y una cola direccional. Claro, la lógica que aplican es aplastante. Si los antiguos mexicanos tallaron esto con tanto detalle mecánico, es porque tuvieron que tener la máquina aparcada delante de sus narices en algún momento. Y no es un caso aislado. ¿Qué va? América está llena de estas anomalías. Tenemos las famosas máquinas voladoras de Tiahuanaco en Bolivia, el conocidísimo cohete de Palenque con su piloto espacial, o manuscritos como el Códice Cortesianus que apuntan a un viaje hacia el planeta Venus. A partir de toda esta evidencia visual, Charroux llega a la conclusión de que deidades históricas como Quetzalcóatl o Viracocha eran en realidad visitantes extraterrestres. Sección 4. Misterios del espacio-tiempo. Anomalías modernas. Pasamos de las antiguas civilizaciones a algo un poco más reciente, el misterio de la mítica isla de San Brandán en Canarias. La ciencia oficial nos dice que es un simple espejismo térmico, sin más, pero la fuente va mucho más allá y nos lanza una teoría loquísima. ¿Y si en realidad es una imagen que se ha filtrado desde un mundo paralelo o un atisbo temporal desde el futuro?
Básicamente, se rechaza la explicación del espejismo por pura física elemental, sobre todo basándose en el avistamiento de abril de 1967. Para que haya un espejismo, la luz tiene que reflejar una masa de tierra cercana. Teniendo las Azores a unos 1.500 kilómetros de distancia y con la innegable curvatura de la Tierra de por medio, las matemáticas simplemente no dan. Así que, descartando la ciencia tradicional, se abre la puerta a un fenómeno interdimensional. Y llegamos a la sección 5, el universo fantástico, física de vanguardia en estado puro. Anidadas entre documentos superclasificados y páginas llenas de secretos militares, nos encontramos con afirmaciones sobre experimentos modernos que prácticamente validarían los antiguos mitos. Es como si la ciencia contemporánea por fin hubiera tocado los límites de esa magia ancestral. El ejemplo por excelencia es el mítico experimento Filadelfia de 1943. Según estos textos, aplicando la teoría del campo unificado de Einstein, la Marina de los Estados Unidos consiguió que un buque escolta se volviera totalmente invisible y se teletransportara instantáneamente a más de 600 kilómetros hasta Norfolk. Evidentemente, todo esto estuvo rodeado de un secretismo total y culminó con la extraña muerte del investigador principal, el Dr. Jessup. Pero el mensaje subyacente es claro. Alterar el tejido mismo de la realidad es algo que técnicamente ya se habría logrado. Todo esto desemboca en una conclusión filosófica que de verdad nos vuela la cabeza. En un universo total, el tiempo no fluye en una sola dirección. El pasado y el futuro existirían simultáneamente. Básicamente, vivimos en un eterno presente donde todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá convive a la vez en la misma red de la realidad. Y esto nos deja con una reflexión brutal para cerrar este análisis. Si el tiempo ocurre todo a la vez, si pasado y futuro coexisten ahora mismo, explorar esta historia prohibida con sus cohetes del siglo XVI y sus dioses venidos de las estrellas es mucho más que arqueología extraña. Podría ser el acto literal de recordar nuestro propio e inevitable futuro. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué otras verdades absolutas e imposibles están ahí fuera simplemente esperando a ser recordadas?